Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo. En este caso es de resolución de exámenes para la prueba de graduado en ESO de las pruebas libres. Vamos a ver el examen específicamente de mayo de 2023. Para ello nos tendremos que meter en la página de Luis Vives y tendremos que irnos a la pestaña de recursos, desplazando con el ratón hacia abajo en exámenes resueltos, y introduciremos nuestra prueba que está aquí abajo, mayo de 2023, graduado en ESO. Vamos a hacer en este caso de aplicadas y se os abrirá un PDF con el examen resuelto. A continuación procederé a comentaros un poquillo cómo es este examen. Tenemos 10 preguntas, 6 de ellas son de matemáticas, la primera siempre es de operaciones combinadas, las otras suelen ser problemas y a partir de la pregunta 6, las 7, 8, 9 y 10 son de ejercicios de física, química, biología, geología y tecnología. Por lo tanto, tenemos que controlar muy bien las matemáticas y sobre todo tener en cuenta que no podemos utilizar calculadora. Por lo tanto, tendremos que tener mucha destreza con los cálculos a mano. Así que vamos a por el examen a ver qué tal. En el primer ejercicio, como os he comentado, encontramos una operación combinada. En este caso, muchos tipos de números que podemos ver aquí. Números decimales, enteros, naturales. Pues no os preocupéis, tenemos que ir poco a poco. Vamos dividiendo, sacando los números, vamos haciendo los paréntesis, vamos quedándonos con menos paréntesis. Veis aquí el proceso, aquí va quedando más números más chiquititos y una vez que tenemos todo preparado para operar, haríamos la operación y nos quedaría 8,89. Vale, nos queda un número decimal, podéis comprobarlo mientras estáis viendo el vídeo, como lo podéis parar y demás, así que no hay ningún problema. El apartado B, operaciones con fracciones, lo que pasa es que aquí introducimos alguna cosa extraña, pero no os preocupéis, es una potencia y es también una fracción, al igual que aquí. Hacemos previamente la estructuración de esto, que es 1 partido de 4. Hacemos también 3 quintos partido de 3 sextos, sería 1 tercio, y 5 elevado a 0, que es 1. Mínimo común múltiplo, sumamos y comprobamos si podemos simplificar. Si no podemos simplificar, no pasa nada, dejaríamos el número como lo vemos ahí y ya está, ¿vale? Pero importante ir simplificando poco a poco. Bien. El ejercicio 2 son dos cuestiones, una en la que nos dicen una cantidad muy grande de euros y la tenemos que escribir. Así que tenemos que tener claro qué son los billones, qué son los miles de millones y qué son los cientos de euros que nos dicen. Y nos quedaría este pedazo de número tan bonito, ¿vale? Apartado B. En este caso nos habla de un laboratorio que tenemos 3 frascos que contienen polvo de oro con las siguientes cantidades de metal y nos dan, como podéis ver, números en notación científica. Dice, hay la cantidad total de oro que hay entre los 3 frascos, pues lo que tengo que hacer es sumar. Para poder sumar números en notación científica tienen que tener el mismo por 10 elevado. Y como podemos ver, los 3 son por 10 elevado a menos 3. Lo único que tenemos que hacer es sumar 2,3, 5,6 y 9,7 y nos queda 17,6. Pero claro, esto no es notación científica, porque notación científica solo tiene que ser un número a la izquierda de la coma. Entonces lo que haríamos sería mover la coma hacia la izquierda y eso lo que produce es que sumemos 1 al exponente. Que nos quede 1,76 por 10 elevado a menos 2 kilos, ¿vale? Ejercicio 3. Durante el año 2021 es una granja, nos hablan de unas gallinas que necesitan una cantidad de kilos para alimentarlas y nos dan el precio de cada saco. Y en este caso nos dice que pasa un año, se incrementa el 10% el precio de ese saco y que nos preguntan cuánto nos gastaríamos en ese año. Por lo tanto, vamos a ir poco a poco. Lo primero que vamos a hacer es calcular el número de sacos diarios consumidos por gallina. En el 2022 son, en este caso, ha aumentado en 400, 2.400 entre 2.000 gallinas. Bien, tenemos que plantear que si 2.000 gallinas eran 10 sacos, ahora como hemos aumentado en 400 gallinas era X. Por lo tanto, ahora no necesitamos 10, necesitamos 12. Bien, si el precio del saco antes era 20 euros y ahora ha subido un 10%, es lo mismo que multiplicarle por 1,1. Recordad
lo de los aumentos y descensos porcentuales, la formulita. Entonces todos los sacos me van a costar 264 euros. Y dice que calculemos el coste anual, si son 365 días y esto es lo que me va a costar cada día, va a ser 9.360 euros, ¿vale? Bien, sencillo pero con muchas partes, así que tened cuidado. El ejercicio 4. El ejercicio 4 es de escalas. Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de una escala, el numerito de arriba nos dice los centímetros del dibujo y el numerito de la fracción de abajo nos dice los centímetros en la vida real, ¿vale? Pues nos está diciendo que se ha trazado en el plano una fachada de un edificio de 20 metros de altura. En el plano la altura mide 20 centímetros. Calcule razonablemente la escala. Bien, podéis ponerlo en centímetros o podéis ponerlo en metros, pero que esté todo en las mismas unidades. 20 centímetros son 0,2 metros. Pues 0,2 metros son 20 metros en la realidad. 1, porque como es una escala de disminución, el 1 tiene que ir siempre arriba, es X. Por lo tanto, resolvemos y nos quedaría 100. La escala es 1,100. Por cada centímetro del dibujo son 100 centímetros de la realidad. Perfecto, muy sencillo. Bien, en el apartado 5 encontramos una gráfica con unos datos de dinero sobre un sueldo diario y en función de unas horas de trabajo. Y tenemos que ir respondiendo preguntas en función de esta gráfica. Dice, si un día trabaja 8 horas, ¿qué sueldo recibirá ese día? Pues me voy aquí, 8, tiqui, 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 120. Ya está. Si un día recibe un sueldo de 90 euros, indica el número de horas trabajadas ese día. Me voy a 90, tiqui, 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 y bajo 6 horas. Y me dice en el apartado C, halle la cantidad de dinero que recibe esta persona por hora trabajada, ¿vale? Pues lo que cojo, por ejemplo, si por 2 horas cobro 30 euros, pues 30 entre 2, 15 euros la hora. Lo podéis hacer con cualquiera que os va a salir, dado que es una función lineal, es constante, ¿vale? Pasamos al último ejercicio de matemáticas, en este caso es de probabilidad. Recordad que en otros vídeos he dicho que casi siempre suele ser de estadística o de probabilidad. En este caso es probabilidad. Nos dice que una empresa dispone de una cantidad de ordenadores y que la probabilidad de que haya una avería cada año es de 0,2. Y encima dice que si sufre esa avería hay un 0,1 de que no se pueda reparar. Recordad que la probabilidad está siempre entre 0 y 1. Por lo tanto, un 1, cuando es la probabilidad 1 es suceso perfecto, es decir, que es al 100%. Como nos lo pone en tanto por 1, pues entonces lo que tendríamos que hallar para calcular la probabilidad de que no se averíe, si es 0,2 que se averíe, pues lo que me queda es que no se me averíe. Si lo trasladamos a porcentaje, un 20% de que se estropee o un 80% de que no se averíe. Bien, pues en el apartado B nos dice que a partir de que ese ordenador se ha averiado, que calculemos la probabilidad de que no se pueda reparar. Pues sería 0,2 que es que se ha averiado por 0,1 que es la probabilidad de que no se pueda reparar. La probabilidad de que ocurra esto es de 0,02, ¿vale? Si lo trasladamos al porcentaje es un 2% de los ordenadores. Bien, pues como siempre superamos la barrera de las matemáticas y pasamos a hablar ahora mismo de ejercicios de física, química, tecnología o biología y geología. Bien, pues en el ejercicio 7, como casi siempre, suele ser de física. En este caso nos habla de las fuerzas, en este caso de un muelle. Para cuando hablamos de un muelle nos estamos refiriendo exactamente a la ley de Hooke. Aquí tenemos la formulita. Muelle, longitud final, longitud inicial y la constante de elasticidad, la K. Y nos dice, tenemos un muelle con una constante 2 newton por 10 centímetros y mide 10 centímetros en reposo. Y me dice que calcular la fuerza que ejerce sobre dicho muelle para que alcance una longitud de 20 centímetros. Aquí 20 menos 10, ¿veis? Y la constante 2. En esto siempre revisad por favor las unidades, porque si la constante está en metros, yo tengo que pasar esto a metros. En este caso está en centímetros, pues lo dejamos tal cual. Multiplicamos y la fuerza siempre se mide en newtons, 20 newtons. El apartado B nos dice algo referente a ese mismo ejercicio. Dice, si se aplicara una fuerza de 15 newtons a ese muelle, ¿qué longitud alcanzará? Pues en este caso mi incógnita va a ser la longitud final. Sustituyo todos los datos, ¿vale? Despejo la longitud final y el resultado es de 17,5 centímetros. Es coherente, porque si antes eran 20 centímetros
Si eran 20 newtons, ahora es un poquito menos, tendría que ser un poquito menos, ¿vale? Ejercicio 8. Biología. En este caso, aparte de geología y, bueno, una mezcla de todo. Bueno, sí, más bien de geología. Indique si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. El agujero de la capa de ozono se encuentra en el Ecuador. Falso. El dióxido de carbono y el metano son gases de efecto invernadero. Verdadero. La reforestación es un proceso que produce desertización de un terreno. Falsa. La disminución de la capa de ozono aumenta la cantidad de radiación ultravioleta que llega a la superficie del verdadera. Bien, estamos ya llegando al final del examen, nos queda el ejercicio 9 y el ejercicio 10. ¿Vale? En este caso son dos ejercicios de tecnología, que suele ser la tendencia últimamente en los exámenes de aplicadas. El primero, un cuestionario que nos habla sobre todo de aplicaciones de software. Vamos a ir eligiendo las opciones correctas y las vamos a ir indicando aquí. Podéis ver tranquilamente el examen e ir viendo qué opciones son las correctas, ¿vale? Aquí tenemos toda la solución para el apartado A, la A, para el B, la B, ¿vale? Y por último, la parte de tecnología, en este caso de circuitos eléctricos o circuitos en instalaciones de viviendas, ¿vale? Y nos dice que tenemos los dispositivos de un interruptor y que indiquemos en función de su definición a qué corresponde cada uno de ellos. Muchos de estos os tienen que sonar, pero necesitamos aprendérnoslo bien todo, porque algunos parecen mucho, pero no son los mismos, ¿vale? Por ejemplo, dispositivos que desconectan la instalación eléctrica cuando los aparatos conectados superan la potencia máxima controlada es el ICP, que es el interruptor de control de potencia. Dispositivo que a las sobrecargas y a los circuitos lo protege, el IGA, general automático. Dispositivos que en cada circuito interno de la vivienda, para evitar cortocircuitos, solo interviene una parte de la instalación de la vivienda, es decir, que son esos botoncitos que podemos quitar, por ejemplo, alumbrado, lavadora, etcétera. Eso se llaman vías, ¿vale? Y por último, el interruptor diferencial. Si lo pensáis un poco, cuando todo salta, el que salta es el diferencial para protegernos, ¿vale? Y esto es todo. Hemos llegado al final del examen. Espero que más o menos haya quedado claro, pero insisto, descargarlo, revisarlo y en los comentarios nos podéis hacer las preguntas que creáis conveniente. Así que mucho ánimo a la hora de prepararos la prueba, mucha suerte y nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos, Vivers.